bienvenidos a la casa del Señor. Y digo, ¿cómo no alabar a Dios por todos los bienes que recibimos de su parte? Y por todo el bien que Él nos hace cada día, ¿verdad? Así que vamos a abrir nuestros corazones porque a nuestro Dios le gusta una alabanza desde el profundo de nuestros corazones. Vamos a olvidar un poco lo que tenemos fuera, nuestros problemas, y vamos a alabarle a Él desde nuestro corazón. La primera canción que vamos a cantar dice: la única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú, Señor. Señor, tú eres todopoderoso, eres amoroso, misericordioso, eres grande, eres bueno, eres justo, santo, santo, santo. Este pueblo aquí en Medina del Campo, este pueblo tuyo te alaba, te glorifica, te santifica, te bendice, Señor. Recibe nuestra adoración con olor grato, Señor, y que llegue a ti lo que sale del fondo de nuestros corazones. Bendito seas por siempre, en el nombre santo, bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. La siguiente canción que vamos a cantar es el Cristo que adoramos. Exaltamos a nuestro Rey.
misericordia a nuestras vidas, Padre. Te alabamos a ti, glorificamos tu nombre, Padre. Padre, ayúdanos en estos momentos a reflexionar, Padre, y ayúdanos a poner a ti en primer lugar en nuestras vidas, Padre. El lugar que a ti te corresponde, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, Padre. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. No tenemos palabras para agradecer tu misericordia con nosotros, Padre. Gracias, Padre. Te alabamos a ti. Te alabamos tu santo nombre. Por siempre. Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Toda la tierra te alabará. La siguiente canción que vamos a cantar dice: fui creado para ti y para glorificarte a ti.
en nuestros corazones. Hemos sido transformados, hemos sido creados en principio como unas criaturas naturales, pero ahora somos hijos o herederos con Cristo Jesús. Así que tenemos la oportunidad de alabar y glorificar su santo nombre como sus hijos, ya no como solo sus criaturas. Quiero escuchar. Buenos días, hermanos. Bienvenidos en el nombre del Señor. Y sobre todo, enhorabuena a los padres. Gracias al Señor por esta nueva criatura y bienvenidos todos. Nos han presentado la Biblia en esta mañana. Este es nuestro pan de cada día. La Biblia, que es la palabra de Dios, es la que nos llena y nos lleva al conocimiento de Dios, al conocimiento del Señor, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y este
es lo que en esta mañana yo voy a tratar, y hablar sobre quién es Jesucristo. Vamos antes de nada a ponernos en las manos del Señor para que Él sea el que a través del Espíritu Santo me guíe y pueda, con esta claridad, como ya de antemano Él me ha venido poniéndolo, exponer este mensaje de esta mañana a mis hermanos aquí en la iglesia, y al mismo tiempo pedir al mismo Espíritu también que abra los corazones de nuestros hermanos. Señor, que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, oh Dios, por lo que ha sido esta mañana. De verdad sentimos tu calor, Señor, cuando la iglesia se une, Señor. Esos escollos, esa lumbre enciende, Señor, y Señor, sentimos el calor de tu palabra. Sentimos que tú estás ahí, Señor. Sabemos que tu palabra nos dice que donde 2 o 3 se reúnen, tú estás en medio, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros aquí, Señor. Y cuando y donde quiera, Señor, que abrimos tu palabra, Señor, tú estás con nosotros ahí también, Señor. Gracias, Señor, por poder una vez más, Señor, permitir que podamos abrir tu palabra, que podamos, Señor, alimentarnos de ella, que podamos, Señor, redarguir lo que tú quieres, Señor, en nuestros corazones, lo que tú quieres para nosotros y lo que nos estás diciendo constantemente, Señor, porque tú hablas en todos los tiempos a través de tu palabra. A través de la palabra hablas para los tiempos pasados, hablas para los tiempos actuales y también hablas para los tiempos venideros, Señor. Te damos gracias por todo ello, Señor. Señor, te pedimos, Señor, la luz de tu Espíritu, Señor, que en esta mañana, Señor, nos alumbre, nos dé luz, nos dé entendimiento y capacidad de comprender aquello que tú tienes, Señor, para esta mañana, Señor. Recibe gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, ¿quién es Jesucristo? Dice en Gálatas 4 que dice así: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. De estas palabras, hermanos, se deduce que el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo fue en el momento preciso en que tuvo lugar el transcurso de la historia del mundo. No fue un accidente imprevisto, sino que fue un acontecimiento que acaeció exactamente según el plan predeterminado por Dios. En el día de hoy, como siempre ha habido, no faltan aquellos que se preguntan ¿por qué fue en aquel entonces y no puede ser ahora, para que nosotros también podamos palparlo, vivir esas realidades que con Jesús estaban viviendo aquellos que le iban siguiendo? Pero tenemos su palabra, tenemos los testimonios, como esta mañana habéis oído que ayer daban aquellos que están allí y que veían actuar la mano del Señor, que estaba actuando en ellos, como cuando aquellos que seguían a Jesús veían que en él, en este hombre, en Cristo Jesús, había poder, había algo distinto al hombre en sí. Por ello decimos que fue en ese momento que el Señor creó que era oportuno cuando diera y viniera esa luz, la luz que iluminó al mundo. Y este fue el momento más propicio de todas las edades para culminar el momento más sublime de la historia. Cuando esa luz fue nítida, cuando aquellos ángeles cantaban y decían gloria a Dios, le estaban dando gloria a aquel que estaba naciendo allá. Dios había dado indudablemente la promesa a nuestros primeros padres, Adán y Eva, de que mandaría un Salvador, uno que sería el Redentor de la raza humana, uno que se llamaría el Mesías, el ungido de Dios. Y así fue como aconteció en esos hechos. Y vemos todavía
que muchos millones de personas todavía no creen en esa realidad, no creen en ese acontecimiento y siguen con esa maldad, porque el Satanás está inculcando los corazones de mucha gente todavía. Y esto sucederá hasta que el Señor venga a buscar su iglesia. Estará ahí permanente y constantemente. Esas amenazas, esas tentaciones, las tuvo el mismo Señor con el mismo Satanás, que era el mismo Señor al quien le estaba tentando. ¿Cómo no va a hacerlo ahora, con esa libertad que tiene de hacerlo y sabiendo que todavía esas almas pecadoras, todavía ingenuas, que todavía no conocen la verdad de la palabra de Dios, pues sabiendo que van a aceptar todos los consejos que Él da? ¿Cómo no lo van a hacer? Tenemos que, a través de las escrituras del Antiguo Testamento, se repiten una y otra forma las profecías y las alusiones a este evento tan trascendental del nacimiento del niño de Jesús, de ese nacimiento de Jesús. Y sea por Moisés, sea por David, sea por Isaías o por otros profetas, aunque dan muchos detalles en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en ninguno de ellos se menciona el momento preciso cuando el Hijo de Dios nacería en la Virgen en la ciudad de David. Si bien detalles importantes del suceso se pronostican por los profetas, ni una sola vez se declara la fecha exacta cuando la multitud de los ejércitos celestiales entonarían el canto de gozo y el ángel del Señor anunciaría el nacimiento del Salvador, Cristo el Señor. Pero no cabe duda, hermanos, de que Dios sabía indudablemente el tiempo cuando enviaría a su Hijo aquí a la tierra, para que el mundo entero, guiado por la mano poderosa del Omnipotente, se fuera preparando. Y esa preparación la tenemos en lo que hoy se nos ha anunciado y se nos ha dado y se nos ha explicado, que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La tenemos ahí, de modo que en ningún otro momento, decíamos, anterior o posterior, era tan adecuado para recibir al bendito Redentor, que es Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a tener una lectura en Romanos 1, versículos 18 al 25. Vamos a ver lo que estamos viviendo en otros sitios, aunque aquí, como hemos ya dicho en oración también, vivimos más pausadamente y más descansadamente, más confiados. Iba a decir, muchos de los habitantes de aquí, aquellos que no son del Señor, más confiados en ellos mismos. Nosotros confiamos en lo que se nos ha descrito, lo que es la palabra de Dios. Dice así: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad del Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es
bendito para siempre. Amén. La ira de Dios, queridos hermanos, se centra en aquellos que con injusticia detienen la verdad. La ira de Dios no es la ira humana, no es una incontrolable explosión de enojo, sino que es una santa creación estable y consecuente para con aquello que es contrario a la naturaleza y a la voluntad de Dios. Su ira es de carácter personal, dirigida hacia las ofensas en contra de su propia persona, que esto es lo que se podría decir lo que es la impiedad, y hacia las ofensas que afectan a otros. Entonces es la injusticia de los hombres. En el versículo 19 de este pasaje que hemos leído, se corrige la ingenua noción de que quienes nunca han oído explícitamente el Evangelio de salvación no están sujetos a condenación. Y dice así el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce es evidente. Hay una evidencia tremenda de la existencia de Dios. Y por eso dice, lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque Dios fue el que hizo la luz y las estrellas. Dios hizo la creación y es evidente lo que de Dios se conoce. Y aquellos que puede conocerse intuitivamente acerca de Dios, ha sido implantado en la mente y el corazón y la conciencia de los hombres de Dios. Vemos en Hebreos que nos dice, en Hebreos 4, 12, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda la espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la Biblia, la palabra de Dios, lo que se nos ha presentado esta mañana, se nos ha hablado de ella en sí. Y dice en Romanos 2:15 que ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda con su testimonio y sus razonamientos se excusan unos a otros. Hermanos, lo invisible de Dios se ve y se comprende claramente, y al mismo tiempo pone de manifiesto dos grandes verdades, como son el hecho de la existencia de la divinidad o deidad de Dios y el eterno poder de esa deidad. La conclusión que vemos aquí del apóstol Pablo es que ningún hombre tiene excusa alguna. Si no hay un entroncamiento en su corazón y entonces no quiere saber nada de ello, no hay excusa alguna en el hombre. Por lo que el apóstol continúa llevando el tema a la responsabilidad hacia el hombre y para el hombre de todos los tiempos, enumerando 4 maneras y formas en que los hombres han demostrado su rebeldía contra Dios. Primero, si bien aún el hombre, dándose cuenta de la existencia de Dios, no lo glorifica. Segundo, el hombre es universalmente culpable de la ingratitud para con Dios. Tercero, el hombre en el transcurso del tiempo se vuelve vano, totalmente vano, es decir, vacío e inútil en su imaginación o razonamiento entenebrecido. Y cuarto, tenemos que el desarrollo del hombre generalmente culmina con una tendencia a destronar el concepto de Dios y de su creación. Y esto es ese hombre incrédulo, y además va con malicia, porque va siguiendo a aquellos que, como hemos oído esta mañana, están llevando ese mensaje de salvación, están dando a conocer lo que es la palabra de Dios. Todo esto da como resultado, hermanos, la idolatría y la distorsión de los designios del Dios eterno. Y en estas aclaraciones encontramos una nota de pesar
juntamente con el anuncio del juicio. Si nos hemos dado cuenta, el apóstol concibe la homosexualidad no como el pecado máximo, sino como la máxima distorsión en la creación de Dios. Y cuando la familia humana se entrega a un comportamiento sexual contrario a aquel para el que biológica, psicológica y emocionalmente fue creada, es que la vana imaginación ha entenebrecido en gran manera ese corazón insensato del hombre, que resulta virtualmente imposible ver nada tal como Dios lo concibió. No ve nada como Dios lo ha concebido. Y a estos pavorosos pecados de la homosexualidad y la sodomía, el apóstol aplica términos valorativos, como son la impureza, las pasiones y la deshonra, y concluye con la promesa de la certidumbre del juicio de Dios contra estos pecados semejantes. El cristiano hoy en día está perdiendo lo que es la conciencia de pecado. Está perdiendo, hermanos, lo que es la conciencia de pecado, lo cual significa perder la conciencia de Dios, y ello conlleva, a su vez, condenación eterna. Hermanos, la propia palabra es muy consecuente y al mismo tiempo muy firme al decir: así en los días de Noé, como aconteció en los días de Lot, no conocieron. Y esto es muy triste. Es muy triste que en aquellos que un día han dado manifestación de fe, tengamos que decir, no conocieron. El Señor sabe el porqué de las cosas. Por la abundancia de la iniquidad, el amor de muchos creyentes profesantes se está enfriando. En muchos rostros se ve la horrible carencia de vida espiritual. Unos ojos sin luz y sin vista en el frío rostro cadavérico de los muertos insensibles. Dice el Apocalipsis 3, tienen el nombre de que viven y están muertos. Por otra parte, entre los verdaderos santos de Dios, los nacidos de lo alto, en quienes mora el Espíritu de Dios, se encuentra por doquier, gracias al Señor, ansia y hambre de la palabra. Y que esto nunca falte, hermanos. Por consiguiente, todo el que tenga oídos, oiga con máxima atención lo que Dios dice acerca de su estado natural. Esto es tremendo. Es tremendo. En otro tiempo esta expresión o dicho había creado en el creyente un temor totalmente reverente. Un temor reverente. Y es que en el orden moral tiende a prevalecer el relativismo, y más se extiende la idea de que no existen valores éticos absolutos. El relativismo y el subjetivismo son características de la ética de situación, de la ética en la que estamos, y esa ética les va llevando, esto es bueno, y esto es lo que les va llevando a ello en esta época y en nuestro tiempo, en cuyos postulados se puede encajar los principios inalterables de la revelación de la Biblia. Y por ello, el hombre de Dios no se concibe sin la más estricta disciplina de la palabra, ya que de no ser así, mata con ello toda inquietud espiritual. Y como resultado surge el tipo de hombre que, sin lamentarlo, ve perdiendo sus vínculos, o sea, va perdiendo sus vínculos con el Creador y no conoce ya las dudas de la fe ni los conflictos de conciencia. Y cuidado con esto, porque nosotros no estamos libres, hermanos. Porque como dice en Romanos 3:23, no hay distinción, por cuanto todos somos pecadores. Todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuanto más te demuestres a ti, hermano, de que eres pecador, por supuesto, un pecador arrepentido, tanto más te darás cuenta de que la gracia de Dios, y cuanto más profundamente te desesperes del hombre como pecador, tanto más sencillo y más fácil te será descansar en Cristo y en su obra de salvación.
La gracia nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado y de la opresión que ejerce sobre nosotros o sobre nuestras actitudes, nuestras inclinaciones y nuestras acciones. La eterna potencia y deidad del Señor ha sido clara, hermanos, para con los hombres desde la creación. Pero los hombres rechazaron la luz del conocimiento de Dios en sus corazones, y se volvieron necios. Y uno de los rasgos más hermosos del Evangelio de Lucas es la forma y la manera en que trata a Cristo como campeón y salvador del marginado y del oprimido, como aquel que puede restaurar a una posición de verdadera dignidad humana a hombres y mujeres. Y como amigo de publicanos, que es Cristo, de publicanos y pecadores, ha venido a ser, a los ojos del cristiano, una de sus mayores glorias. Ya que todo creyente se siente justificado, amparado y protegido a través de la obra de la cruz. La misma abarca todo sobre lo deseado por el hombre, y que el mismo hombre ha creído, descansando en esa esperanza contraída, puesto que a través de la misma se ve realizado, aún reconociéndose pecador. Es verdad que los humanos tenemos tendencia inclusive a clasificar los pecados. A unos no se les da importancia, por el contrario, a otros se les detesta hasta la saciedad. Pero en esto es seguro que las clasificaciones divinas son acertadas, hermanos. Sin embargo, todos nos entendemos cuando describimos algunos pecados inmundos. Y la primera impresión que recibimos de la vida de Jesús es la de perfecta inocencia y de impecabilidad en medio de un mundo pecaminoso. Él, Cristo Jesús, y solamente Él, mantuvo la pureza inmaculada de la niñez, sin mancha a través de la juventud en la edad adulta. Es, en una palabra, la perfección absoluta, lo que le eleva su carácter muy por encima del enlace de todos los hombres y lo constituye en una excepción a una regla universal. Él es la encarnación viva de la moral ideal de virtud y de santidad y del más alto modelo de todo lo que es puro, bueno, notable ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Poseía Jesús los atributos de Dios? Es una pregunta que nos podríamos hacer, pero es que antes de contestar esta pregunta nos podríamos hacer la otra pregunta: ¿por qué Dios se hizo hombre? Y entonces tenemos aquí, si poseía Jesús los atributos de Dios. Claro, nosotros ya sabemos que sí que los poseía. Y entonces la otra pregunta, que es la que tenemos que contestar: ¿por qué Dios se hizo hombre? Vamos a usar aquí una ilustración muy antigua, aquí, pero muy de acorde con el propósito. Imaginémonos que un labrador está haciendo sus labores en el campo, arando el terreno, y que usted advierte próximo a destruir un hormiguero. Usted quiere prevenir la destrucción del mismo. Inmediatamente corre y grita a las hormigas del peligro que corren. Pero ellas continúan su trabajo ajenas a lo que les está aconteciendo. Usted insiste y sigue insistiendo en tratar de comunicarse con las hormigas para evitar lo inevitable, la destrucción del hormiguero. Pero nada resulta positivo. ¿Por qué? Porque usted no ha podido y ni ha logrado comunicarse con las hormigas a pesar de su esfuerzo. ¿Cuál sería entonces el mejor modo de comunicarse con las hormigas? Todos lo sabemos ya, posiblemente que sí. Únicamente convertirse en hormiga. No existe otra forma. No existe otra forma para poderse comunicar con las hormigas que hacerte y convertirte en hormiga. Entonces sí que podrías comunicarte ya con ellas. Si Dios se hizo hombre,
si Dios se hizo hombre, entonces, ¿a qué sería semejante? ¡Ay Dios! Si se hizo hombre, semejante a hombre, entonces algo ya puede comunicarse con él, y ahí fue lo que hizo en Cristo Jesús. Si Dios quería comunicarse con el hombre, era pues entonces necesario hacerse hombre, ya que él era imprescindible para poder alcanzar directamente al hombre. Lo que pasa es que el hombre estamos ciegos constantemente, y por eso algunos dicen, ¿por qué no aconteció por qué en vez de acontecer en aquellos tiempos no acontecen estos para que yo pueda creer en él? Si lo estás viendo en la palabra de Dios, lo estás viendo en las manifestaciones y en los testimonios que se están dando de que Dios está actuando, porque Jesús vive, no quedó allá enterrado, vive y está actuando. Dios vino a la persona, a la tierra, en la persona de Jesús. Y es en Jesús en quien vemos manifestados los atributos de Dios ahí, y las características que acompañan a un Dios hombre. Cuando una persona, ya sea por sistema, no quiere ni acepta reconocer la obra de Cristo, por más aseveraciones que se le presenten, son inútiles. Por contrario, si alguien acude a esas aseveraciones de Cristo, deseando saber si esas cosas son ciertas, y son, nosotros podemos testificar que sí, que son ciertas, entonces desea seguir sus enseñanzas y encontrará en ellas que tienen fuerza y convicción para reconocer la verdad de la palabra. Dice Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá que mi doctrina procede de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7. Se puede rechazar a Cristo por 3 razones. Por ignorancia, con frecuencia autoimpuesta, por orgullo también, y además también por problemas morales. También se puede rechazar a Cristo. Jesús consideró que la opinión que los hombres tenían de él era de importancia fundamental. Y Jesús dijo, yo y el Padre una cosa somos. Y obviamente lo que Cristo es tan importante como lo que Cristo hizo. Uno se maravilla de la forma en que él atrae atención sobre sí mismo, colocándose en el centro de toda situación que se le presenta. Y ante la pregunta del fariseo, Jesús acepta ahí el desafío y admite que él reclama ser los 3: el Mesías, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y queda perfectamente aclarado, hermanos, que este era el testimonio que Jesús deseaba dejar de sí mismo. Él era el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Él era el que se sentaría a la diestra del poder. Él era el Hijo del Hombre que vendría en las nubes del cielo. Él era el Dios viviente encarnado en la persona de Jesús. En Jesús encontramos a la persona en quien se hallan todos los atributos de una verdadera humanidad. Pero sin embargo, hay algo que hace de él que sea diferente de los que le rodean. Hay algo que le destaca de sus semejantes. Las Escrituras nos lo presentan como que es del todo diferente, lleno de gracia y de poder, de cuyos hechos destella aquella gloria divina. Jesús es diferente a pesar de su humanidad, porque él ya, en el principio, hermanos, él ya era. En el principio él ya era. Tenemos ahí en Juan 17. Y en esto precisamente está el misterio. En términos sencillos, se nos ha declarado y se nos declara en la palabra que Cristo es perfecta y enteramente hombre, y al mismo tiempo es perfecta y enteramente Dios. Y ya en la profecía de Isaías leemos que dice ahí en la profecía en Isaías 9, que dice
así: un niño nos ha nacido, hijo nos es dado. Y si analizamos esta expresión de niño nos ha nacido, hijo nos es dado, veremos que al nacer el niño, entonces vemos que tuvo principio terrenal y humano. Mas en esta otra segunda parte, donde nos dice niño nos ha nacido, hijo nos es dado, en esta otra parte, aquí entonces vemos y entendemos ahí que existió. Cuando nos es dado es porque entonces existió, y entonces debió de tener existencia anterior. Y estas dos connotaciones que tenemos aquí, únicas y exclusivamente, son atribuibles a Jesús, porque existe una distinción entre estas dos anotaciones. Como podemos ver, niño es nacido, hijo es dado. Jesús nos fue dado, nació en la Virgen María, su madre. Fue humano, pero era Dios mismo. Y en Jesucristo lo humano y lo divino se unen. Dios eterno y supremo se humana. Las dos naturalezas, humana y divina, llegan a juntarse en un modo totalmente indisoluble, por lo que el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre se encuentran en uno, en Jesucristo. Y no podemos, ni debemos, en ninguna manera, evadir el hecho de que tan claramente se enseña en el Antiguo Testamento, de que Cristo es en realidad hombre. Además, como hombre, está compuesto igualmente de las tres partes esenciales de todo ser humano: cuerpo, espíritu y alma. Y no solamente nació, sino que también vivió, cual hombre entre los hombres, siendo hallado en condición de hombre, se sujetó a todas las limitaciones humanas, y no solo esto, sino que también se sujetó a padecimiento y muerte. Esto es, hermanos, y este es Cristo. Es en realidad, real en la historia, y no es un misticismo, como alguien cree entender. Es una persona y no un mero símbolo. Y se le presenta como el más alto modelo de perfección dentro del alcance de nuestro pensamiento. Vamos a concluir, hermanos, y diremos que Jesús dio un comienzo nuevo a nuestra historia. Y en todas las partes, todos los hombres piensan que el rostro de Él es como el mejor rostro, el rostro de Dios. Un hombre que nació en una oscura aldea, hijo de una mujer. Creció en un pueblo pequeño, trabajó en un taller de carpintería hasta que tuvo 30 años y posteriormente, durante 3 años siguientes, fue predicador viajero. Nunca poseyó un hogar, nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca fue al colegio. Y mientras era joven, todavía la mayoría de la opinión se volvió contra él. Sus amigos huyeron, uno de ellos le negó, fue entregado a sus enemigos, pasó ante la farsa de un juicio, fue clavado en una cruz entre 2 ladrones, y mientras moría, sus verdugos echaban suerte sobre su túnica, sobre la túnica de su propiedad. Y cuando estuvo muerto, fue descolgado y puesto en una tumba prestada gracias a la caridad de un amigo. Hermanos, 21 largos siglos han ido y venido comentarios de este personaje, Cristo nuestro Señor. Y hoy este personaje sigue siendo la pieza central de la raza humana y el dirigente y la columna de progreso en la vida espiritual. Este fue y es Jesús de Nazaret, un verdadero hombre en cuerpo, alma y espíritu, diferente a todos los hombres, con un carácter único, original, desde la más tierna infancia hasta llegar a ser un varón maduro, moviéndose en inquebrantable unión con Dios, rebosante de amor hacia los más nobles fines, enseñando y practicando todas sus virtudes en la perfecta armonía y sellando la vida más pura con la más sublime muerte,
como es la muerte de cruz. Este es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y como dice el apóstol Juan, dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y lo que es más importante, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos. Amén. Gracias, Luis. Vemos que la Biblia habla del sexo. El sexo no está prohibido si se hace dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, nada. Es una de las cosas que puedo copiar de allí del mensaje, y muchas otras cosas, por supuesto, pero algo que pocas veces se habla. Dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hay dos pastores en Valladolid que están con el COVID. Uno es el que está pastor de la iglesia donde estamos llevando los cursos, y otro es de Palencia. El hermano de Valladolid, de la iglesia donde estamos dando los cursos, lo ingresaron ayer a la UBI, muy mal, y una estudiante también está ingresada en el otro hospital. Ella recibe clases por Zoom, así que no tenemos nosotros temor de nosotros los tutores. Y nuestra hermana de la iglesia de Valladolid está muy mal con su problema de azúcar, es diabética y ha estado muy mal toda esta semana. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso tiempo que hemos estado aquí. Gracias por ayudarnos, por bendecirnos, por cuidarnos. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos podido elevar canciones de alabanza y adoración a ti. Gracias por la libertad que tenemos. Padre, en esta hora pido oración por nuestros hermanos que están enfermos, quebrantados, los que están en la UCI, en la UBI, te los ponemos delante de ti. Ayúdale, Señor, sácalos de allí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que puedan continuar la obra en sus iglesias. Y a estas dos hermanas, Señor, que la ponemos delante de tu presencia, para que tú las sanes, Padre. Ayúdalas, bendícelas. Llévanos a nuestros hogares con tu cuidado, bendición y protección. Y una vez más pedimos por tu iglesia perseguida, por estos 260 millones de hijos tuyos, Señor, que son maltratados, humillados, rechazados, despojados de sus bienes, de sus familias, separados, Señor, porque han creído en Cristo Jesús. Gracias por la fortaleza que le das. Y aquellos que han perdido a sus familiares por causa de Cristo, te pedimos que tú les des consuelo, fortaleza, Señor. Te lo pedimos, te rogamos, dándote gracias por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Amén.